Amigos, si quieres saber, es nuestro programa y este es el segundo programa que os ofrecemos. Si quieres saber en este momento sobre Manos Unidas. Todos conocemos o hemos oído hablar de Manos Unidas, esa, dicen, ONG, dicen, de la Iglesia, que se ocupa de muchas prioridades en el tercer mundo, hace ya muchos años de andadura, y que prácticamente está extendida a lo largo y ancho, iba a decir de España, pero yo creo que también del mundo católico. En vísperas ya de la Navidad he querido que se acercara pues, a nuestras cámaras, a nuestra parroquia, a Nuestra Señora del Consuelo de Altea, Charo Martínez. Charo Martínez es la delegada diocesana de Manos Unidas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sé lo que supone para ti dejar casa y dejar un poco a la familia, ¿no? La comodidad de la casa y desplazarte hasta otro lugar, pero es tu responsabilidad y sé que lo haces con mucho gusto. Por ahí detrás está tu esposo, que es tu alter ego, ¿verdad? Sí, y que te está ayudando en todo. Sí. Yo creo que sí, sucintamente, sin enrollarte mucho, María José, ¿qué es Manos Unidas? Bueno, pues Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica para el Tercer Mundo. Entonces, estamos desde el año 78, que se nos aprobó en la Conferencia Episcopal, y ahí estamos, somos una organización no gubernamental, somos laicos, y estamos trabajando por los países más desfavorecidos. Pero Manos Unidas no surge en el año 78, surge mucho antes, ¿no? Mucho antes. Manos Unidas surge... A ver, hubo un grito, que yo le llamo el grito de guerra, que fue un manifiesto a nivel universal, que unas mujeres declararon la guerra al hambre. Entonces, esa declaración en aquel momento, en España, la recibió un grupo de mujeres que estaban en la acción católica y dijeron, pues oye, nosotras, mujeres, que somos dadoras de vida, de alguna manera tenemos que luchar contra eso. ¿Tú sabes lo que siempre me ha llamado la atención? Que Manos Unidas nació en España en una época de hambruna, en la posguerra, cuando todo el mundo estaba, digamos, volcándose en las necesidades de los propios españoles, que alguien tuviera y dijera, no, si aquí estamos pasándolo mal, la Iglesia es universal, claro. Y hay otros que lo están todavía pasando todavía peor. Esa es la gran generosidad de Manos Unidas, que vamos donde yo les llamo a los pobres de los pobres, porque aquí sí vemos muchos pobres, pero ¿y esos que no vemos? ¿Sabes qué pasa? Que trabajar por el que no te ve, por el que no te conoce, por el que no te da la mano, por el que no te lo va a agradecer, pues muchas veces es ingrato. Pero bueno, como decimos muchas veces, ¿no? Trabajamos un poco para el reino. Estás hablando de una ONG de la Iglesia. ¿Qué relación tiene con la Iglesia entonces? Pues somos la Iglesia, somos parte de la Iglesia, no somos algo que ha surgido, pues ahora se ha formado un grupo de gente, no. Nosotros primero vamos a hacer ahora 60 años que se constituyó. Nosotros nos fundamentamos sobre todo en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Prácticamente es el humanismo cristiano. Esos son nuestros pilares, sobre eso es con lo que construimos Manos Unidas. Entonces, nosotros somos el brazo de la Iglesia Católica el brazo largo, yo le llamo que somos el brazo largo de la Iglesia para el tercer mundo. Entonces, eso muchas veces no queda muy claro en la sociedad, pero somos la caridad. De hecho, surgió con mujeres de acción católica. Exactamente. Es la Iglesia, con conciencia de Iglesia. Eso es. Universal. Es la Iglesia universal. ¿Y está extendida Manos Unidas en España o fuera también? No, estamos en toda España, tenemos 70 delegaciones por toda España. Que son diocesanas. Son todas diocesanas, nosotros tenemos nombramiento diocesano, nosotros dependemos del señor obispo en cada diócesis. Tenemos un nombramiento de la presidenta nacional, pero nuestro nombramiento es siempre el diocesano. Y a su vez cada diocesana está extendida como ramificada a través de las parroquias. Exacto. Excepto nosotros. Luego, donde hay una parroquia prácticamente tendremos un Manos Unidas. Siempre. Sí, como tenemos un Cáritas. Exactamente. Y yo vengo ahora pienso que hay que estar en la base, hay que estar con la tropa. ¿Y cómo trabaja la gente? No os lo podéis ni imaginar. Yo muchas veces me admiro porque a veces te estás cansado y dices, jolín, porque todo no sale bien, a veces también hay malos. Y incomprensiones, supongo, claro. Pero después cuando ves a la gente cómo trabaja, con qué ilusión lo hace, y gente que oyes dice, no, si yo empecé con 14 años, y la miras y dices, pero si tienes 60.
Entonces, son las fundadoras. Y decir, que sales de tu casa cansada y dices, bueno, ¿quién me manda a mí meterme en estos berenjenales? Pero cuando llegas y te encuentras con la gente que está trabajando al pie del cañón, que se deja, bueno, todo lo que tenga que dejarse, y dices, bueno, ¿y yo de qué me quejo? Entonces, casi te animas mucho más al verlo, ¿verdad? Sí, son las vitaminas que necesitas para seguir trabajando. ¿Y qué campos son una droga, Manos Unidas es una droga. Pero ¿qué campos son los que toca Manos Unidas? A ver, ahora últimamente, sobre todo la educación. Yo antes de ser delegada, yo llevaba la parte de educación a nivel diocesano. Ahora se está trabajando mucho en el tercer mundo en la educación porque, a ver, una población que no está educada no se sabe defender. No tiene futuro, no claro. tiene, no Y sabe es que tiene unos derechos. manipulable. Totalmente. Entonces, se trabaja mucho en la educación, se trabaja en la reinserción, sobre todo de la mujer, esto es todo en los países como la India, donde la mujer, sabes que está tan subyugada en la sociedad. Entonces, se trabaja también en el agrícola. Mira, el año pasado vino un misionero, que era además seglar, era un misionero seglar, donde vino con proyectos que se estaban haciendo en su país a nivel agrícola. Sí, entonces, trabaja en todas las áreas, en sanidad sobre todo. Prioritariamente en este momento educación, pero también sé que hay sanidad. Sí, mucha. Bueno, depende. Mira, los proyectos, a nosotros se nos pide un proyecto, ¿no? Nos vienen siempre África, América Central y América del Sur. Entonces nos viene un proyecto. Va a servicios centrales, nunca a las delegaciones, claro. Y entonces ese proyecto se revisa, se estudia. Nunca se coge un proyecto que no va a ser viable en el futuro. A ver, tú pides para hacer una escuela y si esa escuela no hay maestros después, si nosotros, Manos Unidas no tiene la seguridad que va a haber después mantenimiento, nunca se va a llevar a cabo esa escuela. Entonces, por eso te digo que los proyectos tienen que ser viables siempre en el futuro. Sí. Yo recuerdo un proyecto cuando yo era párroco en Santana de Elda, recuerdo que se asumió un proyecto de pozos, no recuerdo si era en qué país de África, y lo que se trataba de decir es no solo hacer el pozo, sino primero que lo hacían los propios habitantes del lugar, los que tenían trabajo. Segundo, se ayudaba en el mantenimiento de la economía del poblado, pero al mismo tiempo había que tener preparado a alguien por si el motor se estropeaba. Es decir, que no tuvieran que ir de Europa a arreglar aquello. Luego, eso también exigía formación. Luego, el mantenimiento de ese pozo estaba asegurado a largo plazo, pero no terminaba la cosa ahí. No sé si soy exagerado, ¿no? Pero yo recuerdo que me mandaban fotos y luego se hacían visitas, no sé por parte de quién, se hacían visitas para si en el tiempo ese pozo seguía funcionando. ¿Es así? Ahora te lo voy a contar, porque claro, yo cuando hablo en primera persona. Yo he ido y lo he visto, como dice ese, ¿no? Yo lo he tocado. A ver, una vez el proyecto se aprueba, se lleva a cabo, entonces los técnicos de Manos Unidas y gente como yo, los voluntarios, vamos a los proyectos. Yo fui a Madagascar. Y entonces allí se ve in situ cómo va el proyecto. Bueno, se da el caso de que estuvimos en Madagascar en un proyecto que un sacerdote nos había pedido con la escuela y había paralizado la escuela. Estaba haciéndose una parroquia. No me digas. Y paralizamos el proyecto, claro, sí. Claro. Pensó que que en ese momento necesitaba meter dinero en la parroquia y que la escuela pues podía pasar. Pues esas cosas son las que en Manos Unidas se controlan muchísimo, muchísimo. Sí. Y luego es un movimiento, vamos, una ONG en este caso, ¿solo de mujeres? A ver, no. Empezó siendo de mujeres. Todavía hay gente, hay sectores de la Iglesia en los que siguen pensando que debemos seguir siendo un movimiento de mujeres, pero no. Pero es que normalmente la delegada diocesana o la delegada locales suele ser mujer. No, yo te puedo traer. Por lo menos lo que yo conozco en mi ámbito. En las 70 delegaciones que hay en España, en este momento, creo que más de la mitad son hombres. ¿A qué es extraño? Pues sí, extraño, es una información que me das pues ahora no, que yo desconocía. Pues hay muchos delegados, muchísimos. De hecho, mira, el delegado, por ejemplo, en Madrid, el delegado de Madrid vino conmigo a Madagascar en viaje de formación y es un hombre de la empresa. Claro, de acuerdo, que muchas veces los hombres son muy eficaces, porque lo llevan todo a la empresa. Las mujeres somos más... Pero las mujeres sois hormiguicas, sí, nosotros sabéis hacer milagros. Nosotras vamos más por los sentimientos. Pero los hombres con poco dinero hacen maravillas. Sí, repartimos la tarta en muchos trozos. Sí. Hablando de dinero, pensando, no sé si el año anterior, en el ejercicio anterior o en ejercicios anteriores, ¿cuál puede ser el montante económico de los proyectos que habéis asumido desde la delegación de Alicante? O la información que tú tengas, incluso de España, en los últimos ejercicios. Mira, digo para que la audiencia se dé una idea de lo que estamos hablando. El año pasado, Diócesis de Alicante mandó un millón de euros y se hicieron 11 proyectos.
¿Me puedes decir alguno? Pues se hizo en Burundi, se hicieron en la India, siempre hay. A ver, el proyecto que llevamos nosotros fue el de la cárcel. Yo cuando estuve en Madagascar, estuve en la cárcel de Antananarivo, en la capital, y fíjate, no es un sector de Manos Unidas que se lleve muy a cabo, ¿no? Lo de la cárcel, porque normalmente las cárceles son estatales, es complicado, pero cuando el director de prisiones le interesa, pues sí que se pone de acuerdo con nosotros. Acude a vosotros. Sí. Entonces, llevamos ese proyecto y me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque cuando después fui a África y vi cómo eran las prisiones en África, dije, no sé, a partir de este momento tengo que pensar que aquí hay que hacer algo. Porque es un proyecto siempre solidario y siempre abierto a esa necesidad, sí, sea de donde sea. A nivel diocesano, el año pasado se mandaron 40 millones de euros para proyectos. Es mucho dinero. Mucho dinero, sí. Mucho dinero. Y ahora pensando en aquella... Pues, aquí te está viendo mucha gente, incluso no solamente de Altea y incluso de la Diócesis de España, sino estamos en YouTube. Mi pregunta es, si alguien en una parroquia, en una comunidad local que no existe Manos Unidas, ¿cómo se iniciaría? Pues mira, lo primero tiene que buscar su diócesis, tiene que ir a su delegación y ella le va a dar toda la información necesaria para que encuentre el cauce para poder seguir. Tú piensa una cosa, Manos Unidas en este momento somos un 97,9% de voluntariado. Todos los puestos directivos, por decirlo de alguna manera así un poco a lo bruto, la presidenta nacional, las diocesanas, los ecónomos, todo el sostenimiento de Manos Unidas está llevando por voluntarios. Entonces, contratados, pues fíjate, en la diócesis tenemos un solo contratado por 3 horas. ¿Y cuántas subdelegaciones o ámbitos locales tenemos en la diócesis? En la diócesis, bueno, no sé qué sé, ¿cuántas parroquias? Sí, más o menos. No digo que donde haya Manos Unidas, más o menos. ¿Donde haya Manos Unidas? 40 grupos, 50, 100... Muchos más, habrá más de 300 grupos. 300 grupos. Sí, muchos. Yo, por ejemplo, ahora que como estamos en los tiempos modernos, pues todos estamos en el WhatsApp. Yo tengo casi 60 y somos nada, porque todavía no accede todo el mundo. Y ya somos 60. ¿Y el funcionamiento cómo es? Imagínate de donde vengas ahora, el funcionamiento de un ente local. Normalmente van por parroquias. Funcionamos diferente totalmente al resto de España. En España es la delegación la que hace todo el trabajo y las parroquias están ahí. De hecho, nosotros estamos yendo a Madrid a reuniones porque cuando les dijimos que nosotros funcionábamos con parroquias, Alicante funciona por medio de parroquias. Entonces, cada parroquia tiene una responsable, esa responsable tiene un grupo y organiza actividades. ¿Y esas actividades son solo en torno a febrero o Navidad o es todo el año? Yo siempre digo una cosa, a ver, la gente cuando pasa hambre, en febrero... Todos los días. Yo creo que hay que comer todos los días. 365 días del año pasa hambre, con lo cual no podemos trabajar una semana de febrero. No, pero sabes que la colecta, por ejemplo, que se hace en las iglesias en febrero, la campaña contra el hambre, luego la campaña de Navidad suele estar la gente más concienciada y a lo mejor el resto del año uno baja la guardia. Pero ¿sabes qué pasa? Que según ha ido pasando el tiempo, hemos tenido que poco a poco adaptarnos a la situación del tiempo nuevo. Entonces, Manos Unidas empezó hace 60 años con un grupo de mujeres que la primera colecta que hicieron ese año fue de 300.000 pesetas. El año hace 60 años. Entonces, ¿qué pasa? Esas 300.000 pesetas que recaudaron y como objetivo era el ayuno. Era el viernes, tenían el ayuno voluntario, un poco concienciándose ellas del resto de la sociedad cómo lo estaba pasando. Era un poco simbólico, ¿no? Y fueron 300.000 pesetas, 3.000 euros. Que de la época era mucho dinero. Era mucho dinero, pero bueno, esa fue la primera recaudación. Entonces, no podemos pensar que Manos Unidas tiene que quedarse en la semana de febrero. Manos Unidas es más. Dos cosas muy sencillitas. En primer lugar, puesto que ahora te están viendo y tienes la posibilidad de hablar, algo que yo no te haya preguntado o que tú quisieras recalcar o enviar un mensaje. Bueno, pues yo sí que diría que en este momento que estamos viviendo en la sociedad, este momento tan de que cada uno va a lo que puede y a lo que quiere y muchas veces no miramos ni al que tenemos al lado, pues empezar a pensar que hay gente que nos necesita, pero que nos necesita de verdad,
que lo está pasando mal, que yo lo he vivido en África. Y además no lo piden. Es una gente que solamente sabe contestarte con una sonrisa. Entonces, en este momento, la sociedad nos necesita. Y en Manos Unidas yo digo que primero tienes que conocerla, qué medios tenemos para conocerla. Fíjate, solamente por los medios, por las redes sociales la conoces. Poco a poco empiezas a quererla y al final te acabas enamorando. Porque yo siempre digo que acaba siendo una droga. Sí, engancha. Engancha. Hacer el bien engancha y nos humaniza a todos. Es ver una necesidad que dices, pero no puedo consentir. Yo no me puedo ir a la cama esta noche pensando que medio mundo se está muriendo de hambre por las desigualdades. Y en segundo lugar, alguien que pueda pensar, ese dinero, bueno, ya veremos si va. ¿Qué le dirías? Madre mía, ¿qué le diría? Mira, es que solamente el hecho de que un 98% seamos voluntarios ya te dice algo, ¿no? Sí, la inversión es mínima en personal. A ver, las cuentas son siempre transparentes. Aquí cada euro que se recauda, cuando viene el misionero, el año pasado el misionero se fue diciéndome, Charo, me voy con el sentimiento de cuánto cuesta cada euro que recaudáis. Cuando vaya a mi país le voy a decir a mi gente, hay que trabajar. Y hay que ayudar mucho, porque eso que nos están mandando les cuesta mucho de recaudar. Claro, que no piensen que cae del cielo. No, cada euro cuesta mucho de recaudar. Entonces, bueno, pues ahí está, hay unas necesidades. Bien. Pues en relación con esto, aquí sobre la mesa, y ya finalizamos, Charo, tengo la revista, no sé si es mensual o bimensual, de Manos Unidas, amigos, y esta revista, una vez al año, por lo menos me llega a mí, con las cuentas, como tú decías, transparentes. Sí, ahí, ¿no? está aquí, ¿no? Esa es la memoria. Transparente, la memoria 2015, amigos. Y en esta memoria, bueno, pues además de un saludo de la presidenta y algunas de las actividades de sensibilización que hacen, proyectos, fijaos, el mapa que tenemos del Mapa Mundi, con la cantidad de proyectos que Manos Unidas viene asumiendo. Realmente es algo que empezó de un modo tan sencillo, con un grupo de mujeres, en una época tan mala en la historia de España, que fue la posguerra, tremendo, hambruna, ¿no? Y luego pues vemos que esos proyectos, por ejemplo, a nivel educativos, 219 proyectos han sido asumidos, agrícolas 84, sanitarios 103, sociales 104, realmente, es decir, y luego, pues bueno, el tema de las cuentas está siempre, se informa a la comunidad parroquial de lo que entra y lo que sale y lo que se invierte en los proyectos. Es que imagínate, es que hay un niño, por no tener una vacuna se muere, por una diarrea se muere, cuando una vacuna cuesta 1 euro. Es triste, los medicamentos que estamos enviando están caducados. Las monjas los están utilizando porque aumentan la dosis y le dan todos los medicamentos caducados. Es que de verdad que hay una cantidad de necesidades que a mí me gustaría decir que vamos a mirarnos menos aquí, vamos a mirar más para allá. Tengamos carácter, amigos, universal. Somos cristianos, somos católicos y somos universales. Entonces, nuestra ayuda, ya lo ha dicho al principio Charo, Cáritas se ocupa de los pobres de aquí al lado, dentro de nuestra casa, y Manos Unidas piensa sobre todo en los pobres de los que nadie se acuerda, que son los de otros lugares más alejados, si llamamos tercer mundo. Charo, yo quiero agradecerte de verdad, muy sinceramente, de nuevo el que hayas venido, nos hayas compartido, y espero que quienes ya estáis en Manos Unidas, colaboráis como voluntarios o colaboráis económicamente con Manos Unidas, que no os canséis de hacerlo, que sigáis incluso invitando a otros amigos para que sigan haciéndolo y os sigan ayudándolo. Y a vosotros, en concreto a ti, Charo, y a tu equipo, que ánimo, que estamos con vosotros y no os sintáis nunca solos. Y gracias, Pepe, porque no es fácil que la Iglesia te abra las puertas así tan abiertas, ¿eh? A veces gracias, cuesta. Y me vas a permitir que te dé un beso, porque ese beso no es solo para ti, sino para Manos Unidas y todos los voluntarios que colaboran. Gracias, Pepe.